Clara habló también de la diversidad genética. Nosotros podemos romper el monocultivo con diversidad genética. Por ejemplo, en Chile, en el sur, los campesinos indígenas, los que se llaman los mapuches, ellos adoptaron el trigo de los españoles, pero sin embargo mantuvieron, en vez de crear monocultivos, mezclas de variedades. Aquí tienen 5 variedades que en el campo se ve así. Entonces, desde el punto de vista de la fitopatología, si viene un patógeno, ¿cierto? Llega el inóculo y cae sobre una planta resistente, ahí se acabó la distribución de la epidemia. Entonces la diversidad genética juega un papel muy importante y esto lo han comprobado en China, donde se hicieron muchos estudios. Quizás deberán aplicarlo al coronavirus, esta teoría, ¿no?, de la diversidad genética. Aquí ven muchas variedades de arroz mezcladas, altas y bajas, y lo que hace es que crea condiciones de barreras físicas y de microclimas que no permiten que la enfermedad se vaya multiplicando. Entonces había una reducción del 90% de una enfermedad en el arroz solamente con ese sistema. Y también la mezcla del maíz, por ejemplo, con papa, que sería interesante para la, ¿cómo le llaman ustedes? La rancha, la fitóftora, ¿no?, que afecta a las papas. En China han visto muy importantes efectos porque el maíz lo que hace es que crea una barrera física para la distribución del inóculo. Entonces se podría hacer un estudio comparando, ¿cierto?, papa con maíz, papa sin maíz, a ver si hay un efecto o no sobre la enfermedad. Entonces la diversidad genética pues, es muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí ven un productor en Japón que produce lechugas, pero hay aquí 15 variedades de lechuga, que la hace mucho más resiliente a enfermedades y a otras condiciones, ¿cierto?, porque hay diferente capacidad adaptativa de las diferentes variedades. Entonces, la otra manera de romper el monocultivo son los policultivos, por supuesto. Maíz frijol, que ha sido uno de los sistemas mesoamericanos más importantes. Aquí se produce una serie de interacciones bajo el suelo, sobre el suelo, que ya han sido muy estudiados. Yo hice mi tesis acá en el CIAT en el año 75 y ahí encontré que la empoasca, por ejemplo, en frijol es mucho menor que en monocultivo, en policultivo que en monocultivo. Por supuesto, esa información no le interesó al CIAT y ellos siguieron con su línea, ¿cierto?, de variedades resistentes, pero sin embargo estábamos validando un conocimiento campesino. En estos sistemas, por ejemplo, en el mismo CIAT hicimos un estudio también donde vimos aquí maíz con frijol, y ustedes se dan cuenta, la carga de malezas es mínima. A 2 metros había otra parcela y esa era la carga del bledo en el monocultivo maíz. Entonces, claramente, si yo tengo maíz frijol, estoy ocupando los nichos ecológicos que las malezas ocuparían con el frijol. Pero si saco el frijol, entonces quedó invadido de bledo y por lo tanto la producción del sistema es mucho menor. Y todas estas interacciones, la reducción de las malezas, la reducción de las plagas, etcétera, conlleva que estos sistemas sean más productivos que los sistemas de monocultivo. Ustedes aquí, por ejemplo, tienen monocultivo maíz y frijol, y en el monocultivo de maíz yo produzco 4.000 kilos, mientras en el intercultivo, policultivo 3.000 kilos, entonces yo podría concluir el monocultivo más productivo, pero resulta que estoy también adicionándole el frijol. Entonces, bueno, ustedes dicen el monocultivo frijol me da 1.000 en el monocultivo y en el policultivo 750 kilos, entonces más productivo el monocultivo. Pero un momento, tenemos que ver cómo se comparan estos rendimientos. No es naranjas y manzanas. Entonces, para eso se aplica lo que se llama el uso equivalente de la tierra. Entonces, aquí ustedes ven que el rendimiento del maíz en policultivo 3.000 sobre el monocultivo 4.000 más el rendimiento del frijol en policultivo sobre el rendimiento del frijol en monocultivo, que son 1.000, y si esa fórmula la llevo, el resultado es 1.5. 1.5 significa que necesito 50% más tierra en monocultivo para obtener el mismo rendimiento que en el policultivo. O sea, el sistema es 50% más productivo en policultivo que en monocultivo. Y estos sistemas se pueden llevar a la larga escala, porque una cosa que es importante
es que la agroecología, los principios se pueden aplicar a cualquier escala. Lo que pasa es que el trabajo en América Latina ha sido privilegiar a los campesinos, y eso es importantísimo porque juegan un papel en la seguridad alimentaria. Pero si nosotros queremos convertir estas grandes hectáreas de caña de azúcar, por ejemplo, ahí hay que trabajar con maquinaria y con otros diseños en que los principios se aplican de forma diferente. Entonces, un ejemplo son los cultivos en franja. Aquí se utilizó maquinaria agrícola, por supuesto. Sin embargo, los estudios demuestran que estos sistemas, por ejemplo, aquí habría cebada, soya y maíz, ¿cierto? Estos sistemas, por ejemplo, en un estudio que se hizo en el 82 en Estados Unidos, aquí se ve que en el policultivo, o sea, en los cultivos en franja, los agricultores ahorraron $83 por acre. ¿Por qué? Porque se utiliza menos pesticidas. Porque, ¿qué sucede? Que en este sistema hay una rotación. Lo que era maíz pasa a ser soya, lo que era soya pasa a ser cebada, y así se van creando interacciones temporales y espaciales que hacen que el sistema sea más productivo, que necesita menos insumos, y al final se ahorran $83 por acre. Si un agricultor tiene 1.000 acres, 83 por 1.000 son $83.000 que se está ahorrando de insumos solamente. Bueno, y para no ir más lejos, podemos ir aquí al Cerrito, a la Tico, que han hecho bastantes estudios en caña. Son quizás los únicos productores orgánicos aplicando principios agroecológicos de caña, que demuestran de que, primero que nada, los rendimientos, se está produciendo lo que Liebig dijo hace muchos años, que es la ley de los rendimientos decrecientes, que entre más insumo le meto al sistema, menos cosecho. ¿Se fijan? Entonces el descenso en la respuesta de la caña así está en el valle de aquí, del Cauca. Le siguen echando, siguen produciendo menos. Entonces hay una crisis enorme. En esta finca, en la Tico, ellos han apostado por la agroecología, restauración de los suelos, corredores multifuncionales y restauración de los bosques. ¿Qué hacen en caña? Bueno, le meten caupí entre medio. También se puede meter frijol, ¿cierto? Porque la caña no cierra hasta los 4 o 5 meses. Pero también, una vez que yo cosecho, o sea, incorporo ese caupí como abono verde, puedo también meter animales que pueden entrar a la caña, o también en los ¿cómo se llama? En los paseos. Claro, en los callejones. Entonces, están sacando producción de animal, que también está teniendo una función ecológica, porque si entran a la caña en cierto periodo, también controlan malezas, también dejan estiércol, etcétera, etcétera. ¿Y qué está demostrando esto? De que, primero que nada, por ejemplo, se está activando la biología del suelo. Han hecho estudios comparando fincas convencionales con fincas orgánicas. Han visto que el contenido de materia orgánica también ha subido, que la actividad biológica del suelo ha subido. Y lo más importante es de que la productividad del sistema es mucho mayor o casi igual que los convencionales, pero mucho menor costo, utilizan 1/3 menos de agua que los otros sistemas. Y también que sus sistemas son muy resilientes, es decir, esta es la precipitación, niño, niña, como ustedes ven ahí, sin embargo los rendimientos se mantienen más o menos constantes. O sea, un sistema que tiene la capacidad como de soportar la sequía y a la vez también de recuperarse en casos de que haya muchos efectos estrés. Entonces, eso es la resiliencia, un sistema que tiene una producción constante durante el tiempo. Y lo que hemos visto, que lo que cuesta al comienzo, es que para poder hacer un rediseño del predial con principios agroecológicos, hay que hacer una estructura agroecológica, invertir en eso, hay que invertir en los corredores, hay que invertir en los cultivos de cobertura, en la infraestructura ecológica, y una vez que se establece eso, se empiezan a fomentar los procesos agroecológicos. Y cuando se fomentan esos procesos, los costos de producción se van para abajo. Entonces, hay un periodo que puede ser de 3, 5, 7 años en que el sistema se empieza a estabilizar, en que hay que invertir, y después de eso ya los costos de producción bajan. El problema es quién fomenta, quién incentiva o qué tipo de incentivo existe para los agricultores para poder hacer esa inversión. Ese es un tema de política agraria que hay que resolver. Bueno, ya para terminar quisiera decir también que hay ejemplos de pequeña escala de rediseño predial
como por ejemplo esto es una finca en Chile de media hectárea, que los resultados han demostrado que ustedes pueden producir suficiente comida para una familia de 5 y dejar un excedente que les permite venderlo y ganar mucho más que el salario mínimo. O sea, esto ya está demostrado, está escrito en varios documentos que hemos escrito a través de los años. También han habido esfuerzos de recuperación ecológica. Por ejemplo, en el sur de Chile, en una zona que se llama el secano costero, es una zona que estuvo muy degradada por la producción de trigo. Después que los grandes productores de trigo abandonaron los suelos, esas son las tierras que son accesibles a los campesinos. Entonces, aquí hay un grupo, una ONG que se llama el CET, Agustín Infante y su grupo, hicieron una recuperación ecológica. Hicieron una restauración, este es el año 1993, es el año 2007, es el año 2013, ya totalmente recuperado el sistema, y aquí están los indicadores que él utilizó para medir, como parte de su tesis también del doctorado en Antioquia, en la Universidad de Antioquia. Demuestra, como en el caso de Lady, la evolución de los indicadores con el tiempo, en la medida que se van aplicando los principios agroecológicos, se va mejorando la materia orgánica, la agregación del suelo, la cobertura del suelo, se reduce la erosión, hay mayor diversidad, los rendimientos se incrementan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ven que con los indicadores nosotros podemos ver la evolución de nuestro sistema y ver si van tendiendo hacia la sustentabilidad o no. Aquí no muy lejos de aquí, en el Dobio, la comunidad Bellavista, han hecho un trabajo interesante de restauración también. Miren, aquí la tragedia de la racacha, ¿cierto? Erosión, después ya bajaron los precios, la producción se fueron al aire. Estos campesinos, sobre todo Julián Giraldo, hace una reconversión, empieza a introducir titonia como barreras vivas, después le incorpora ese material al suelo, sigue avanzando, ya empieza a sembrar café, aguacate, etcétera, y hoy en día, si ustedes miran esa finca desde arriba, ya no es un monocultivo de arracacha, sino es un sistema que tiene 30 especies diferentes y que está produciendo todo tipo de cultivos a una estabilidad muy alta. Bueno, lo que nosotros queremos es llegar a sistemas que sean sustentables, que sean solidarios, que no solamente sigan la lógica de la economía capitalista de mercado, sino tienen que entrar aquí elementos de la economía solidaria, de la economía de la solidaridad y las políticas favorables. Entonces, yo creo que es muy importante el discurso político sobre la soberanía alimentaria, que está muy desarrollado. Sin embargo, tiene que estar respaldado por iniciativas agroecológicas concretas. O sea, nosotros no podemos construir la agroecología solamente basado en un discurso político, un discurso teórico, si no está respaldado por la práctica. Entonces, por eso es que nosotros fomentamos en muchos ambientes el hecho de que, sin disminuir la importancia del aspecto social político, también tenemos que poner al mismo nivel la dimensión práctica, productiva, técnica. Y la propuesta, como decía Clara, es radical, es de la transformación, del cambio transformativo. Es decir, los cambios agrícolas necesarios requerirán no solo romper el monocultivo, sino con estrategias agroecológicas, sino también desmantelar el control de las multinacionales sobre el sistema alimentario. Las jóvenes y mujeres deberán asumir un rol protagónico y los consumidores también. Entonces, la búsqueda de este nuevo sistema alimentario, quizás no podamos romper el monopolio que tienen las multinacionales, pero sí podamos crear un bypass, creamos un sistema alternativo con territorios agroecológicos, con relaciones de economía, solidaridad entre consumidores y productores locales, y de esa manera empezar como a fomentar la amplificación de la agroecología. Muchas gracias.